¿Listo? ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Dónde se cortó? Ahí mismo. ¿Listo? Entonces la discusión está en la X, ¿cierto? Esta X representa al hijo menor, ¿cierto? Acá dice al menor. Pero específicamente el dinero del menor. O sea, ahí estamos hablando del dinero del niño menor. ¿Cuánto sería el dinero del niño menor? Y en ese término, entonces, Angélica propone que como acá ya están las X, como acá ya está X, tanto en uno como en otro, este es el menor. ¿Será que es verdad? No, porque 4x es 4 veces el dinero del menor, no que esté incluido. Listo, entonces por acá Diego dice, ojo, X si es el menor sola, X sola es el menor, el valor del dinero del menor, ¿cierto? Pero cuando yo le pongo el 4 al lado, ya lo estoy llamando 4 veces el dinero del menor. Y 4 veces el dinero del menor, ¿quién era? El hermano mayor, ¿cierto? No sé, le voy a poner MY. Ahí, MY, mayor, ¿cierto? 3X vendría siendo también lo mismo, el valor del dinero del menor, pero 3 veces más. O sea, quiere decir que este dinero vendría siendo el del Medio. mediano, MD, voy a poner MD, mediano. Y X solita, pues en ese sentido sí vendría siendo lo que ya hablamos aquí, del menor. Y lo que decíamos, debe ser juntado, pues porque son valores de dinero, ¿cierto? Que al final se reúnen y terminan dando un valor específico, como acá están los 80.000, y no multiplicándolo como en el caso de abajo, porque al multiplicarlo lo que estaría haciendo es este dinero se multiplica con este dinero y entonces me da mucho más dinero, ¿cierto? Me genera tantas veces dinero como haya de un lado al otro y lo mismo pasaría con el de 4X. Entonces por eso esta no es posible. Entonces la respuesta, como lo dijo Diego y lo dijo Sandy, y no sé si alguien más lo haya pensado, es la B, por estas razones. ¿Listo? ¿Es claro? Me imagino que sí. Listo. Entonces, hablamos del producto final. Explicamos rápidamente qué es, de qué se trata. Sí. Sí. Dice, realizar en un octavo de cartulina un dibujo de abstracción geométrica. ¿Todos saben qué es un dibujo de abstracción geométrica o hay alguien que no entienda eso de abstracción geométrica? No. Listo, No, un la dibujo idea, con figuras, ¿no? ¿qué dijeron? Es un dibujo con figuras. Exacto, Andrés lo tiene claro, es un dibujo hecho a partir de figuras geométricas. Eso es un dibujo de abstracción geométrica. Claro, que debe tener forma de algo, ¿cierto? O sea, al construir figuras, yo debo poder formar algo que se reconozca, que sea visible. Es por eso se llama abstracción geométrica, porque desde lo geométrico, desde la composición de figuras, yo logro generar formas. Donde se vea y se explique la clasificación de los triángulos, e identifique ángulos complementarios, que es lo que vamos a ver, complementarios, suplementarios, ángulos internos y ángulos Externos. externos, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer esos conceptos de complementario, suplementario, de internos y externos, y sería más o menos el trabajo que vamos a realizar en ese producto No final. es tan difícil. ¿No? Está más bien sencillo. Lo más difícil es que hagan del dibujo de abstracción geométrica les quede bonito. Ojo, porque nosotros ya alguna vez lo hicimos y la idea no es que tomen los de internet ni se copien de los que ya hay en internet, sino que Originalidad. ustedes hagan uno original. Esta vez ya hagan original, o sea, invéntense algo. Si ustedes ahí cojan figuras y para que no quede ahí como el plagio del plagio. Señor, Que, o sea, toca hacer un dibujo con con todos esos triángulos que están diciendo ahí. no solo con triángulos, lo puede hacer con otras figuras, pentágonos, hexágonos, ¿sí? La idea es que haga varias, o sea, que haga un dibujo a partir de figuras geométricas y que sea capaz de reconocer y clasificar por medio de los ángulos. No sé si Listo, listo. pues acá dice generalmente, bueno, espera, a ver. Aquí dicen triángulos, pero pues no solamente pueden ser triángulos, también pueden ser otras figuras también. Pues que si deben haber triángulos, sí. ¿Y debe clasificarlos? Sí.
pero pues también debe clasificar los ángulos y pueden utilizar otras figuras para que no quede ahí como tan cerrado a solo triángulos. ¿Listo? Taller 1. Vamos a trabajar el taller 1. La idea es hoy hacer el taller 1 y complementarlo a la siguiente clase. ¿Listo? Tenemos 2 clases para hacer ese taller. Entonces, la idea es que hoy adelantemos algo del taller, tanto en lo que nos queda de esta hora como en la hora sincrónica, y la siguiente clase lo terminamos. ¿Listo? Profe, el primer punto. No entiendo. Eso. De los círculos, reconozca en dónde hay ángulos complementarios y en dónde hay ángulos suplementarios. Ustedes hicieron ya los círculos anteriores, ¿cierto? De la vinculación. Ah, Entonces, si no han hecho los círculos de la vinculación, para el primer punto no van a poder hacer el trabajo. Entonces, les toca hacer los círculos de la vinculación para poder hacer este trabajo. ¿Listo? sí. Para que se pongan las pilas ahí. Segundo punto, dice identificar en el lugar en donde se encuentran los ángulos complementarios y suplementarios y dibújalos. Entonces acá habla de lugares específicos de su casa. Entonces, por ejemplo, usted ve en su casa donde se forman ángulos, ¿cierto? O con qué objetos se pueden formar ángulos. Por ejemplo, ahí Esteban atrás tiene una puerta, ¿cierto? Ahí yo creo que se pueden formar ángulos. Entonces Esteban con esa puerta y eso, les dice, ah, vea, yo aquí puedo encontrar ángulos complementarios o ángulos suplementarios dependiendo de qué mida y cómo lo mida. ¿Sí? Entonces usted va ahí, coge y representa algunos. Entonces la idea es que identifique algunos y nos comenten cuáles son complementarios, cuáles son suplementarios, pero por medio del dibujo. Entonces, usted hace el dibujito de su puerta o de lo que haya, de su objeto, y dice, ah, vea, estos dos, acá se forman ángulos complementarios, acá se forman ángulos suplementarios. ¿Sí? ¿Sí es clarito ahí? ¿Cómo va la vaina? El tercero, realice la construcción de 2 líneas paralelas. ¿Entienden qué son líneas paralelas? Sí. ¿Qué son líneas paralelas? Son Igual. líneas que están como a cierta distancia, pero y nunca se tocan, ¿no? O sea, Listos. Una, pues dicen son iguales, bien, son iguales en cuanto a que tienen las mismas inclinaciones y las mismas, y como dice Diego, están a una distancia y siempre la distancia es igual. Por ende, ellos nunca se van a cruzar. ¿Listo? Las líneas nunca se van a cruzar porque siempre están a la misma distancia y tienen las mismas formas. Bien. Además, realice una tercera línea que las cruce, o sea, van a tener las 2 líneas paralelas y van a hacer una línea que las cruce. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? A las 2 que no sean perpendiculares, bueno, otra cosa. La línea que formen, que ustedes lleguen a formar, ¿cierto? Las líneas son paralelas y la tercera línea no puede ser perpendicular. ¿Qué quiere o sea, decir? no puede No puede quedar formar en forma de cruz. grados de 90. Tiene que ser recta. No, No puede no, formar 90 grados. no puede formar 90 grados. O sea, no puede ser una cruz, no puede quedar en forma de Ah, cruz. ya. ¿Sí? Tiene que ser en diagonal o de otra manera. De tal manera que, pues obviamente se forme una cosa diferente. Y dice, marque los 8 ángulos que se formaron. Entonces ahí usted marca todos los ángulos que se forman. Pinte el borde de los ángulos internos de un color y los ángulos externos de otro color. Entonces ustedes identifican ángulos internos y ángulos Yo no externos. entiendo cómo son los ángulos externos. ¿Externos? Listo. Yo no Entonces, entiendo los complementarios y los suplementarios. perfecto. Esas son cosas que tenemos que empezar entonces a abordar. Entonces, ¿qué abordamos primero? ¿Complementarios, suplementarios? Internos y externos. Listo, entonces, bueno, compartamos ahí en este. Compartir. Listo, aquí estamos, voy a compartirles. Voy a hacerlo con esto. Me avisan si se está viendo lo que estoy haciendo. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces ahí voy a dibujar una rayita, ¿cierto? Voy a dibujar un vértice, o sea, un punto, y voy a dibujar otra rayita. Ahí se forma un ángulo, ¿cierto? ¿Todos ven ese angulito que se forma ahí? Sí. Listo. Cuando yo tengo, voy a hacer otra rayita aquí. Esta rayita, entonces supongamos que esto es un triángulo. ¿Ven el polígono? ¿Un triángulo? Sí. Listo. Cuando yo prolongo, significa alargo está este lado del triángulo, lo alargo en forma recta, ¿sí? Esto que está acá, voy a pintarlo con amarillo.
este ángulo, ¿cuánto mide? Completo, el amarillo. Bueno, lo alargo de esa manera. 180. 180. 180. Claro. Entonces, ojo, aquí voy a pintar, voy a cerrar esto. Este ángulo rojito, ¿cierto? Es interno. ¿Por qué? Porque está dentro de la figura, ¿sí? Hasta ahí todo se comprende en interno. Y esta partecita de este ángulo amarillo, lo que sobra, va a ser el externo. ¿Por qué va a ser externo? Porque complementa los 180 grados, ¿cierto? Complementa los 180 grados y está por fuera de la figura, ¿sí? ¿Pueden haber más? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos ángulos tiene el triángulo? 3. 3. Entonces, pues obviamente tiene 3 internos, 3 externos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el interno, ¿cierto? Y el externo, ¿cierto? Y los dos juntos forman 180 grados. Por eso se decía que los dos ángulos son, ¿qué? Complementarios, ¿cierto? Complementarios o suplementarios, perdón. Ustedes que ya investigaron ahí la tarea. Cuando miden 180 los dos juntos, ¿cuánto es? Suplementario. O sea, este ángulo, ¿cierto? Este externo y este interno son los dos juntos, forman ángulos o son ángulos suplementarios también. ¿Sí? Entonces, interno, externo y los dos juntos son suplementarios. ¿Cuándo son complementarios? ¿Alguna idea? Cuando a 90 grados. Entonces, supongamos, hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y si yo lo parto, sea como sea, entonces, este ángulo que se formó lo voy a poner en rojito y voy a poner otro en verde. Estos dos ángulos juntos forman 90 grados, ¿cierto? Quiere decir que tanto rojo como verde son complementarios. ¿Listo? Eso lo llamamos complementarios. Marica, Esas son no como las... entendí. ¿Qué? A ver si yo. ¿El complementario cómo es que es? Por eso, dos ángulos, ¿cierto? Siempre hablamos de dos ángulos, parejas de ángulos. Entonces, el rojo y el verde, los dos juntos, forman el ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando forman 90 grados, los dos juntos, 90 grados, los dos. Esos dos ángulos son complementarios, ¿listo? Cuando forman 90 grados. ¿Hasta ahí claros? Y los suplementarios ya saben, 180 grados. Son 180 grados los suplementarios. 180 grados los suplementarios. Y internos y externos. Eso es más o menos lo que tenemos ahí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor. Listo. Entonces voy a volver al tallercito. Compartir. Entonces ya creo que sí podemos realizar fácilmente el primer punto. El segundo punto también ya creo que es más entendible ahora. El tercero, no sé si hay preguntas. Entonces, lo que les decía, las líneas paralelas, ya nos contaron que eran líneas paralelas. Una línea que las cruce, que no sea perpendicular, ya nos contaron que era perpendicular. Y la idea es pintar los ángulos que se formen entre esas líneas, pues como se indica ahí, ¿listo? No los pinten total, pueden marcarlos, los pueden marcar. Entonces, sí, dibujan, por ejemplo, están las dos líneas y está la línea que cruza por ellos, ¿cierto? Entonces ahí, vea que ahí se empiezan a formar diferentes ángulos. Entonces ustedes escriben con lápiz, puede ser, marcan los ángulos y después lo resaltan con los colores que indica ahí. Entonces, ¿cuáles son complementarios? ¿Cuáles son suplementarios? ¿Cuáles son internos? ¿Cuáles son externos? ¿Sí? Ahí ustedes deciden, dependiendo de la información que ya tenemos. Pero ahí no, ninguno a 90 grados, ¿cierto? Ahí tocaría pensarlo. Ahí toca que la hagan y miren y piensen a ver si de pronto hay dos que formen 90 o siempre son 180 o qué. Pero creo que sí, dependiendo de cómo ubiquen. Pero creo que no. Entonces puede que no haya complementarios, pero sí hay suplementarios, por ejemplo. Entonces usted ahí puede ir contándonos eso y coloreándolo. La idea es que lo coloreen con los colores que están ahí. El cuarto punto dice con información del perímetro
Y segundo punto, demuestre la veracidad de los ángulos iguales en el tercer punto. Ush, o sea, toca utilizar Así. Veracidad. El con la información del primero primero y el segundo, o sea, los primeros y el segundo tercero. punto, lo que usted hizo en el primero y segundo punto, con esos argumentos que genere ahí, debe demostrar que el tercer punto pues está bien hecho. Entonces, más o menos lo que está diciendo ahí. O sea, con los dos primeros puntos, el primero y el segundo, compárelo con el tercero y mire si la vaina está bien hecha. Más o menos lo que dice ahí. ¿Cómo así? Ustedes hacen el primero, el segundo y el tercer punto, ¿listo? Sí. Hasta ahí bien. Entonces, el primer punto era sobre qué tipo de ángulo. ¿Cómo? El primer punto es sobre qué tipo de ángulos era. Complementarios. Complementarios y suplementarios. Suplementarios. Listo. El segundo punto, También complementarios y complementarios. suplementarios. Suplementarios. Listo. Entonces, la idea es que con esa información que rescaten del primer y el segundo punto, comprueben lo que hay en el tercero, lo que viene del tercer punto. O sea, ustedes ahí argumentan desde el primero y el segundo punto con respecto al tercero. Como si está bien el tercero, dado lo que hicieron en los otros dos puntos. Entonces ahí vamos mirando. Y el último dice, utilizando la regla y el compás, realice triángulos que sean diferentes entre ellos y clasifíquelos por sus diferencias. Entonces van a ser diferentes tipos de triángulos, utilizando la regla y el compás si es posible, y van a clasificarlos. Pero recuerden que tenemos dos clases, entonces la idea es que hoy avancen lo que más puedan de los puntos, por ahí primero, segundo y tercero, y la otra nos despachamos con los otros puntos, ¿sí? O sea que no hacemos la tarea. No, la tarea la hacemos la siguiente clase. Ah, listo. ¿Listo? ¿Listo, gorditos? Perfecto. Entonces, pues nos queda un minutico, entonces yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Recuerden aprovechar esta hora asincrónica, la que sigue, ¿cierto? La hora sincrónica para adelantar el taller y no dejarse colgar, para que no tengamos problemas al final, ¿listo? Y la siguiente clase, pues podamos participar y avanzar. Profe, ¿me puede volver a enviar el código? Es que no puedo entrar. Hazme el favor. Me olvidaba. Sí, ya, espérame. Bueno, profe. Chao. Bueno, señor Daniel. Que lo bendiga. O sea, ¿lo mismo al final de la fase o...? El producto final se realiza al final de la fase. Ah, listo. ¿Que pueden ir pensando cositas y ir adelantándolos? Sí. Eso sí depende de ustedes. Bueno, profe, chao. Listo, todo bien. Voy a copiar ahí de pronto si hay alguien que no haya entrado a la nueva clase de Classroom, ahí está el código para que se inscriba. Por si no, profe. y si quieren pueden irse saliendo del otro. Chao, chicos. Chao, profe. Se pueden salir de la otra clase si quieren. Chao. Que Dios lo bendiga, profe. Bueno, se cuidan. Dios los bendiga. Bendiciones. Se cuidan. Chao. Profe, no llega el código. ¿No? Ah, pues puchica. Lo envié en privado, perdón. Igual. Gracias por avisar. Lo envié en privado. Ahora sí. Gracias, profe. Ahí está. Bueno. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron para salir, para cerrar? Chao, profe. Chao. Cópienlo y nos vemos. Chao, profe, que Dios lo bendiga. Chao, Juan. Se cuida.